La corrosión del carácter, por Richard Sennett. 8. 6. La ética del trabajo. Todo arte, afirma Oscar Wilde en el prefacio al retrato de Dorian Gray, es a la vez superficie y símbolo. Los que se intentan bajo la superficie lo hacen por su cuenta y riesgo. Las superficialidades de la sociedad moderna son más degradantes que las superficies y las máscaras del arte. Los vecinos de Rico no se internaron con él demasiado hondo. Los panaderos trabajan con máquinas de fácil manejo que les dan una comprensión superficial de su trabajo. Rose se fue a trabajar en una empresa de Park Avenue, donde el énfasis de la juventud y el buen aspecto, las más fugaces, hay de todas las cualidades humanas, significaba que su experiencia acumulada de la vida tenía poco valor. Una razón para esta superficialidad degradante es la desorganización del tiempo. La flecha del tiempo se rompe. No tiene una trayectoria en una economía política constantemente reconvertida, que odia la rutina y programa a corto plazo. La gente siente la falta de relaciones humanas sostenidas y propósitos duraderos. La gente que he descrito hasta aquí ha tratado de encontrar la profundidad del tiempo debajo de la superficie, aunque sea registrando el malestar y la ansiedad por el presente. La ética del trabajo es la palestra en la cual la profundidad de la experiencia se ve más desafiada hoy día. La ética del trabajo, tal como la entendemos corrientemente, reafirma el uso autodisciplinado del tiempo y el valor de la gratificación postergada. Esta disciplina del tiempo fue lo que dio forma a la vida de Enrico y a la de los obreros del automóvil de Willow Run y de los panaderos griegos de Boston. Trabajar duro y esperar. Esta fue su experiencia psicológica de la profundidad. Una ética del trabajo como esta depende en parte de unas instituciones lo suficientemente estables para que una persona pueda practicar la postergación. Sin embargo, la gratificación postergada pierde su valor en un régimen con instituciones rápidamente cambiantes. Se vuelve absurdo trabajar largo y duro para un empleador que solo piensa en liquidar el negocio y mudarse. Sería un sentimentalismo taciturno lamentar la decadencia del trabajo esforzado y de la autodisciplina, por no hablar de la buena preparación y el respeto de los mayores y todas las otras alegrías de los viejos tiempos. El serio asunto de la antigua ética del trabajo pone pesadas cargas al trabajo en sí. La gente quería buscar lo que valía en el trabajo, en la forma de ascetismo mundanal, como lo llamó Max Weber. La gratificación postergada podía convertirse en una práctica profundamente autodestructiva. Sin embargo, la alternativa moderna a la prolongada disciplina del tiempo no es un remedio real a esta autonegación. La moderna ética del trabajo se centra en el trabajo de equipo. Celebra la sensibilidad de los demás. Requiere capacidades blandas, como ser un buen oyente y estar dispuesto a cooperar. Sobre todo, el trabajo en equipo hace hincapié en la capacidad de adaptación del equipo a las circunstancias. Trabajo en equipo es la ética del trabajo que conviene a una economía política flexible. Pese a todo, el aspaviento psicológico que hace la moderna gestión de empresa acerca del trabajo en equipo en fábricas y oficinas es un ethos del trabajo que permanece en la superficie de la experiencia. El trabajo en equipo es la práctica en grupo de la superficialidad degradante. La antigua ética del trabajo revelaba conceptos del carácter que aún cuentan, incluso si estas cualidades ya no encuentran una expresión en la vida laboral. La antigua ética se fundaba en el uso autodisciplinado del propio tiempo, con el acento puesto en una práctica autoimpuesta y voluntaria, más que en una sumisión meramente pasiva a los horarios y a la rutina. En la antigüedad, esa disciplina autoimpuesta se consideraba la única manera de manejar el caos de la naturaleza. Era algo necesario que se pedía a los agricultores todos los días. Aquí está el consejo que les da Hesíodo en los trabajos y los días. No dejes para mañana o para pasado mañana. Los graneros no se llenan aquellos que posponen y pierden el tiempo sin saber a dónde van. El trabajo prospera poniendo cuidado. El que pospone se enfrenta a la ruina. La naturaleza en sí es incierta, indiferente. El mundo del agricultor es duro. De día los hombres nunca descansan del esfuerzo y la congoja, afirma Hesíodo, y de noche no descansan de la muerte. No obstante,
en el mundo de Hesíodo, esa disciplina autoimpuesta en el uso del tiempo parecía más una necesidad que una virtud humana. La mayoría de los agricultores de los tiempos de Hesíodo eran esclavos más que pequeños propietarios rurales libres. Esclavo u hombre libre, la lucha del campesino con la naturaleza parecía menos importante que las batallas militares de los hombres de la ciudad. Más tarde, Tucídides señala con cierta indiferencia cómo espartanos y atenienses por igual arrasaban los campos sembrados de sus enemigos, como si el trabajo de los campesinos no tuviera derecho moral a salvarse. En el curso del tiempo, la estatura moral del campesino se eleva. La necesidad del trabajo duro se vuelve una virtud. Virgilio, casi 500 años después de Hesíodo, aún invoca en la primera de sus Geórgicas la anarquía de la naturaleza. Con frecuencia he visto, cuando un amo ha metido segadores en los campos y ya están atando en gravillas la cebada de frágil tallo, que los vientos, todos a una, se ensarzan en tal lucha que llegan a arrancar de cuajo las grávidas mieses, aventándolas por los aires, de forma que el huracán se las lleva en negro remolino, como si fueran cánulas livianas y pajas voladoras. Virgilio, como Hesíodo, entiende que lo único que puede hacer un campesino a la vista de este torbellino es tratar de administrar su uso del tiempo. Pero por su misma determinación de durar, el campesino se ha vuelto una especie de héroe. Aquí reside el sentido del famoso pasaje del segundo libro de las Geórgicas, en el cual Virgilio describe a los soldados lanzados a una dudosa batalla. El campesino se mantiene apartado de sus luchas y de aquellas del Estado romano y los imperios condenados a perecer. El campesino sabe que no hay victorias decisivas sobre la naturaleza. La victoria es una ilusión. Para Virgilio, el valor moral de la agricultura es el que enseña la resolución permanente, al margen de los resultados. Y en las Geórgicas, Virgilio da al adagio de Hesíodo, el que pospone se enfrenta a la ruina, un nuevo significado. El campesino que todos llevamos dentro lucha contra la capacidad de arruinarse a sí mismo. Las Geórgicas trasladan la anarquía de la naturaleza a una visión de anarquía interior, psíquica. Contra estas batallas interiores, la única defensa del individuo es organizar bien su tiempo. Cuando la noción de autodisciplina apareció por primera vez, contenía una fuerte dosis de estoicismo, no filosófico, sino una especie de estoicismo práctico que afirmaba la constante necesidad de combatir la anarquía interior sin esperanzas de victoria. Al pasar a las creencias cristianas tempranas, este estoicismo práctico dio forma a las primeras doctrinas de la Iglesia sobre la pereza. La pereza menos como un estado de placer sibarítico que como descomposición interna del ser. Durante casi 1000 años, desde la descripción de la pereza que hace San Agustín en sus Confesiones hasta el primer Renacimiento, este estoicismo práctico mantuvo con fuerza su influencia ética. La programación del tiempo, como el repique de campanas, podía ayudar a hombres y mujeres a organizar sus días, pero no infundirles el deseo de autodisciplina. Ese deseo solo podía generarlo una aprensión más honda al caos dominante interno y externo. A principios del Renacimiento, algo le ocurrió a este estoicismo práctico tan arraigado. No fue directamente desafiado como valor ético, pero sí afectado, sin embargo, por una nueva apreciación de los seres humanos como criaturas históricas, criaturas que no solo duran año tras año, sino que también evolucionan. El estoicismo inquebrantable del campesino era suficiente para el hombre histórico. Las condiciones de la disciplina tendrían que adaptarse a un yo en flujo constante. Pero, ¿cómo? Este era el dilema al que se enfrentó el filósofo florentino Pico de la Mirandola en su discurso sobre la dignidad del hombre. Pico es la primera voz moderna de Homo Faber, es decir, el hombre como hacedor de sí mismo. Pico afirmó que el hombre es un animal de naturaleza diversa, multiforme y destructible. En esta condición flexible, es propio del hombre tener aquello que escoge y ser lo que quiere. Más que mantener el mundo como lo ha heredado, tenemos que darle nueva forma. Nuestra dignidad depende de que así lo hagamos. Pico afirma que es innoble no dar nacimiento a nada desde nosotros. Nuestro trabajo en el mundo es crear, y la mayor creación es nuestra propia historia.
La virtud de imponer una forma a la experiencia sigue siendo una manera fundamental de definir a alguien que posee un carácter fuerte. Sin embargo, el Homo Faber tropezó con el dogma tradicional cristiano. San Agustín advirtió: quita las manos de ti mismo, tratas de construirte y construyes una ruina. Un cristiano que obedeciera a San Agustín debería intentar imitar la vida y el ejemplo de Jesús. Así, el obispo Tindale aconsejaba a un feligrés que se sintiera cambiado y formado como un Cristo. Cualquier creación puramente personal será necesariamente inferior. Es una virtud someter el tiempo personal a una disciplina, pero pecado de soberbia planificar la propia experiencia. Pico no fue sordo a estas convicciones. Él también creía que la conducta cristiana requiere autodisciplina y la imitación de vidas ejemplares. Sin embargo, y en contra de esta convicción, su concepción del tiempo histórico está formada por modelos literarios del viaje espiritual. Pico invoca a Ulises, el marino, cuyos viajes creaba su propia historia interna, aunque el marino nunca dude de su meta última. El cristiano que hay en Pico está seguro de su destino final, pero él también quiere hacerse a la mar. Pico de la Mirandola es uno de los primeros filósofos renacentistas que celebran los riesgos psíquicos a sabiendas de que el mar interior, como los océanos que exploraban los navegantes de su época, es territorio desconocido. Estas dos líneas éticas contrarias, la autodisciplina y la creación de sí mismo, aparecen juntas en el ensayo más célebre sobre la ética del trabajo, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. Weber quiso mostrar su combinación más que su contradicción, analizando los albores del capitalismo moderno. Sin duda, Weber creía que la antigua exhortación de Hesíodo al campesino, no pospongas, se invertía en el capitalismo para volverse debes posponer. Lo que se debe posponer es el deseo de gratificación y realización. Tenemos que moldear la biografía de modo que al final logremos algo. Entonces, y solo entonces, en ese tiempo futuro, estaremos realizados. En el presente hay que seguir actuando como el campesino de Virgilio, combatiendo la pereza y la fuerza del caos interior mediante un rígido y tenaz prorrateo del tiempo. Para ser francos, Weber creía que esta ética de trabajo era un fraude. La postergación es infinita, el sacrificio no conoce tregua, la recompensa prometida no llega nunca. Esta visión del tiempo de trabajo sirve a Weber para criticar las modernas ideas sobre el carácter, específicamente la creencia en el hombre como su propio hacedor. La versión del ensayo de Weber, que con mayor frecuencia se da en las escuelas, es más o menos la siguiente. El protestante del siglo XVII intentaba demostrar su dignidad a ojos de Dios disciplinándose, pero a diferencia del penitente católico que se recluye en un monasterio, el protestante demostrará su dignidad anulándose en el presente, acumulando pequeñas prendas de virtud mediante el sacrificio diario. Esta abnegación se convertirá luego en el ascetismo mundano del capitalismo del siglo XVIII, con el acento puesto en ahorrar más que en gastar y su rutinización de la actividad cotidiana, su miedo al placer. Ese breve pasaje consigue vaciar el texto de Weber de su grandeza trágica. En opinión de Weber, el cristianismo es una fe distintiva porque sumerge a hombres y mujeres en una duda profundamente dolorosa al pedirles que se pregunten a sí mismos: ¿soy un ser humano digno? La caída y sus consecuencias parecen responder a esa pregunta de un modo decisivo. No lo soy. Pero no hay religión que pueda imponer una visión absoluta de la indignidad humana. Sería una receta para el suicidio. Antes del advenimiento del protestantismo, el catolicismo había intentado tranquilizar la imperfecta humanidad aconsejándole que se rindiera a las instituciones de la Iglesia, a sus rivales y a los poderes mágicos de sus sacerdotes. El protestantismo buscó un remedio más individual a esa duda. Es extraño, pero Martín Lutero, que habría debido ser la figura ejemplar para Weber, no lo fue. En las 95 tesis, el pastor rebelde oponía a los consuelos del ritual una experiencia más desnuda de la fe. La fe no podía venir, según Lutero, por oler incienso y rezar ante estatuas y cuadros. Los ataques a los íconos han tenido una larga historia en las religiones, como en el Islam y el judaísmo. Pero Lutero se distinguió por sostener que el hombre,
o la mujer que renunciaban a la idolatría tenían que hacer frente a las cuestiones de la fe solos y sin ayuda, más que como miembros de una comunidad. La suya es una teología del individuo. El individuo protestante tiene que modelar su historia de modo que dé como resultado un todo valioso y consentido. El individuo se vuelve éticamente responsable de su tiempo vivido particular. El viajero de Pico ha de juzgarse moralmente por la narración del modo como ha vivido. Hasta los detalles de cuánto tiempo de sueño se ha permitido uno y cómo se le ha enseñado a hablar a los hijos. Muy poco es lo que podemos controlar de lo que ocurre en la historia de nuestra vida, pero Lutero insiste en que debemos asumir la responsabilidad por su conjunto. En la ética protestante, Weber se concentra en un aspecto de la doctrina protestante que hacía imposible asumir la responsabilidad de la propia historia personal. Lutero había afirmado que nadie está seguro de la integridad de su propia contrición. El cristiano vive en la duda total sobre sí. Será capaz de justificar la historia de su vida. En la teología protestante, esta duda absoluta se transmite por la doctrina teológica de la predestinación aparentemente misteriosa. Calvino afirma en la intuición que solo Dios sabe si un alma se salvará o será condenada tras la muerte. No podemos abusar de la divina providencia. Destrozado por el peso del pecado, el ser humano vive en un estado de constante inseguridad, sin saber si la vida conducirá a una eternidad de espantosos tormentos. Esta es la cruz de la humanidad protestante. Tenemos que ganarnos nuestra posición moral, y sin embargo, nunca podemos presumir con confianza de ser buenos y ni siquiera de haber hecho lo que es bueno. Lo único que es posible decir es, me esfuerzo por hacerlo bien. El Dios de Calvino responde, esfuérzate más, nada es suficientemente bueno. Otra vez más, esto corre el riesgo de ser una invitación al suicidio. Al protestante, en lugar de un balsámico ritual, se le ofreció una medicina más dura. El trabajo esforzado y constante orientado hacia el futuro. Organizar la historia de la vida personal a través de un trabajo así podría servir como una lucecita en la oscuridad, una señal de que hemos sido elegidos y de que nos salvaremos del infierno. A diferencia de las buenas obras de los católicos, el trabajo duro no podía servirle al protestante para ganarse un favor mayor del Creador. El trabajo solo ofrece señales de intenciones dignas a un juez divino que ya ha decidido cada caso de antemano. Este es el terror que acecha detrás del concepto abstracto de ascetismo mundano. En opinión de Weber, fue así como pasó del protestantismo al capitalismo la disposición a ahorrar más que a gastar como un acto de autodisciplina y sacrificio. Este mismo paso dio lugar a un nuevo tipo caracterológico. El hombre empeñado en probar su valor moral por el trabajo. Weber invocó un ícono americano como ejemplo temprano de este carácter. Benjamin Franklin, el ingenioso mundano diplomático, inventor, estadista, parece en las páginas de Weber temeroso del placer y obsesionado con el trabajo, pese a su afable aspecto exterior. Franklin calculaba cada momento del tiempo como si fuera dinero. Se negaba constantemente una cerveza o una pipa para ahorrar y cada penique que ahorraba era, en su mente, una pequeña muestra de virtud. Sin embargo, la duda en el yo persiste por más diligencia que una mujer o un hombre ponga en la ética del trabajo. Franklin arrastra ese miedo persistente a no ser lo bastante bueno tal como es, y ni un solo logro le parece jamás suficiente. No hay consumación en su idea de las cosas. Este hombre no se corresponde con las viejas imágenes católicas de los vicios de la riqueza, como la gula o la lujuria. Es intensamente competitivo, pero no puede disfrutar de lo que gana. La historia de su vida se vuelve una interminable búsqueda de autoestima y de reconocimiento de los demás. Incluso si los otros lo elogian por su ascetismo, le dará miedo aceptar el elogio porque significaría aceptarse a sí mismo. Todo en el presente es tratado como un medio instrumental para un destino final. Ahora mismo nada importa por sí mismo. Esta es la transformación que en la sociedad secular experimentó la teología del individuo. Como historia económica, la ciencia protestante, la ética protestante y el espíritu del capitalismo está plagada de errores. Como análisis económico, extrañamente omite toda consideración del consumo como fuerza motriz del capitalismo.
Sin embargo, como crítica de cierto tipo de carácter, tanto su propósito como su ejecución son coherentes. La ética del trabajo de este tipo de hombre no le parece a Max Weber una fuente de felicidad humana y tampoco de fuerza psicológica. El hombre exigido está demasiado cargado por la importancia que ha llegado a atribuirle al trabajo. Michel Foucault nos dice que la disciplina es un acto de autopunición, y ciertamente parece serlo en esta interpretación de la ética del trabajo. Me he extendido en esta perspectiva histórica con cierto detalle, porque el uso disciplinado del tiempo no es la simple y directa virtud que puede parecer a primera vista. Lucha obsesionada y sin pausa en el mundo antiguo, un enigma para los creyentes renacentistas en el Homo Faber, fuente de autocastigo en la teología del individuo. Sin duda, el debilitamiento de la ética del trabajo sería un logro para la civilización. No hay duda de que queremos exorcizar a las furias que acosan al hombre preso por sus exigencias. No obstante, todo depende de cómo se alivia el peso sobre el yo trabajador. Las formas modernas de trabajo en equipo son, en muchos aspectos, el polo opuesto de la ética del trabajo concebida por Max Weber. En cuanto a ética de grupo, como opuesta al individuo, el trabajo en equipo hace hincapié en la receptividad mutua más que en la validación personal. El tiempo de los equipos es flexible y orientado hacia tareas específicas a corto plazo, más que al cálculo de décadas marcadas por la contención y la espera. Sin embargo, el trabajo en equipo nos introduce en ese dominio de la superficialidad degradante que se cierne sobre el moderno lugar de trabajo. De hecho, el trabajo en equipo sale del territorio de la tragedia para representar las relaciones humanas como una farsa. Por ejemplo, el asunto del vodka. Durante el año que Rose pasó en Park Avenue, su empresa de publicidad hizo frente a un problema obviamente eterno, puesto que este licor no tiene sabor. La tarea de marketing consiste en convencer a un comprador de que una marca es, no obstante, superior a otra. Lamento decir que Rose utilizó este misterio en beneficio propio cuando llevaba el Trout. Llenaba botellas vacías de Stolochinaya rusa con un vodka barato fabricado en algún lugar de Canadá. Hasta ahora nadie ha notado la diferencia, me confesó una vez con cierto orgullo. Durante su año en la parte alta de la ciudad, una de las empresas distribuidoras de esta bebida propuso dedicar un montón de dinero a este dilema y organizó una especie de concurso entre agencias de publicidad para que encontraran una solución. Nuevas formas de botellas, nombres rusos imposibles de pronunciar, nuevos y raros sabores, incluso la forma de las cajas en que se vende el vodka, todo se puso sobre la mesa de discusión. En esta pequeña comedia, Rose tenía su propia solución y sospecho que la lanzó con cierta ironía. Señaló que existían vodkas rusos con sabor a miel y que estas marcas podían promocionarse como bebidas saludables. Lo que para Rose hizo que esta comedia se volviera más seria fue que pronto la dejaron fuera, es decir, fuera de la red de comunicaciones de sugestión mutua y rumores acerca de lo que estaban haciendo otras empresas y que animaban al equipo del vodka y a sus jugadores. La moderna tecnología de la comunicación aceleró en cierto modo el proceso de colaboración, pero en la industria de los medios, al menos en Nueva York, el cara a cara es todavía el mejor medio de transmisión. Ella no formaba parte de ese juego de intrigas en fiestas, clubs y restaurantes fuera del despacho. Su edad y su aspecto, como hemos visto, iban en su contra. Sin embargo, más que todo esto, Rose importunaba con información acerca de lo que la gente bebe realmente en los bares, cosa que no pertenecía a la esfera de interés de los que estaban en el juego. Por ejemplo, mencionó que el vodka es la bebida preferida de los alcohólicos secretos, pues creen que nadie puede oler qué han estado bebiendo. Sus colegas reaccionaron como si ese fuera su conocimiento privado, que perturbaba sus propias discusiones. La información especializada a menudo tiende a atascar el sistema de comunicaciones. En un trabajo de equipo sobre algo no material, donde la gente trabaja junta en la creación de una imagen, el acto de comunicación es más importante que los hechos comunicados. Para comunicarse, el campo de juego de la conversación tiene que estar abierto y accesible. Una vez que eso ocurre, darle forma y compartir los rumores comienza a ser la sustancia de la colaboración.
Los cuchicheos entre competidores dan energía a las comunicaciones. Los hechos desnudos debilitan las energías de intercambio. De hecho, el intercambio de información tiende a ser agotador. En la agencia de publicidad, el cuchicheo sobre el nombre ruso duró solo hasta que fue totalmente transmitido a la red y luego comenzó el cuchicheo sobre las cajas hexagonales para las botellas. Lo más duro de este esfuerzo grupal fue que la agencia no consiguió el contrato. Rose esperaba que sobreviniera un periodo de reproches y culpas mutuas en el equipo, pues las consecuencias financieras para la agencia fueron serias. Además, me dijo que esperaba que la gente sintiera dolor por la pérdida, con lo cual quiso decir que a estos ejecutivos de la publicidad realmente les importaba perder. Pero como grupo tuvieron una reacción diferente, más autoprotectora. No hubo recriminaciones mutuas, y tampoco la gente se esforzó por justificarse. No hubo tiempo. Al cabo de pocos días, el grupo de las bebidas fuertes ya trabajaba en otro proyecto y siguió adelante como equipo. Un especialista en comportamiento de grupo se habría esperado esto. Los grupos tienden a seguir unidos manteniéndose en la superficie de las cosas. La superficialidad compartida mantiene unida a la gente gracias a la omisión de cuestiones personales difíciles, divisorias. En consecuencia, el trabajo en equipo podría parecer otro ejemplo de los vínculos de conformidad al grupo. Sin embargo, la ética de la comunicación y de compartir información da a la conformidad un giro particular. Al poner el acento en lo flexible y en la apertura al cambio, hacía a sus miembros susceptibles a los más ligeros matices de los rumores o sugerencias de los otros en la red fiesta, oficina, almuerzo, club. Como he señalado, los que trabajan en publicidad en Nueva York no son conformistas corporativizados del tipo serio y acartonado. En la vieja cultura del trabajo, el conformista corporativizado era un carácter demasiado previsible y responsable. Era posible saber cada una de sus respuestas. En esta cultura flexible de la imagen y de su información, la predecibilidad y la responsabilidad son rasgos de carácter menos destacados. No hay nada sólido aquí, al igual que no hay una respuesta final al problema que plantea el vodka. La máxima de Rose, no dejes que nada se te pegue, se aplica en este caso al líder del equipo de una manera particular. El líder del equipo dedicado a las bebidas alcohólicas había actuado durante toda la campaña del vodka como un igual más que como un jefe. En la jerga de la dirección de empresas, su papel era facilitar una solución entre el grupo y mediar entre cliente y equipo. Era un gestor del proceso. Su trabajo, consistente en facilitar y mediar, puede, con suficiente, separarse del resultado conseguido. La palabra líder se aplica con dificultad a este personaje en el sentido tradicional de autoridad. Tampoco facilitar y mediar son los actos de voluntad duros y decisivos que formaban el carácter de los pequeños propietarios rurales en su lucha con la naturaleza. Lo que he descrito puede parecer poco merecedor del término ética del trabajo. Y de hecho, para Rose fue un shock pasar a este medio empresarial. Cuando trabajaba en el Trout, Rose practicaba algo parecido a la anticuada ética del trabajo. Las tareas inmediatas de abastecer el bar y servir hamburguesas y tragos pudieron darle su pequeña satisfacción, pero ella también trabajaba para el futuro. Acumular dinero suficiente para enviar a sus hijas a la universidad y construir un negocio lo bastante digno para retirarse tranquila con lo que pudiera obtener de la venta. La abnegación le parecía algo natural. Hasta el momento, quizás equivocado, en que decidió que no podía esperar más, que podía hacer algo por su vida, que podía embarcarse en el viaje de pico de la Mirandola. El ascetismo mundano de Weber, como hemos visto, es la realización de la teología del individuo luterana en un mundo secular. El individuo atrapado en las redes del ascetismo mundano lucha por controlarse. Más aún, el hombre movido por sus exigencias intenta justificarse. En la agencia de publicidad, Rose encontró una ética del trabajo distinta, apropiada a una empresa totalmente orientada hacia el presente, sus imágenes y sus superficies. En ese mundo, la ética del trabajo adquiría una forma diferente, aparentemente más inclinada a la colaboración que individual y, podríamos decir, más indulgente.
Sin embargo, esta ética no es tan benigna. La gente aún sigue jugando al poder en los equipos, pero al hacerse hincapié en las capacidades blandas de la comunicación, en la facilitación y la mediación, un aspecto del poder cambia radicalmente. La autoridad desaparece. La autoridad del tipo que proclama seguro de sí mismo. Esta es la manera correcta. Obedéceme porque sé de lo que estoy hablando. La persona con poder no justifica sus órdenes. Los poderosos solo facilitan, posibilitan un camino a los demás. Este poder sin autoridad desorienta a los empleados que pueden seguir sintiendo la necesidad de justificarse, si bien ahora no hay nadie arriba que responda. El Dios de Calvino ha huido. La desaparición de las figuras de la autoridad se da de maneras específicas y tangibles. El trabajo en equipo adquirió una especie de sanción oficial en las prácticas americanas de gestión de empresas en un estudio encargado por la Secretaría de Estado de Trabajo, Elizabeth Dole. La SCANS, Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills, presentó en 1991 su informe en el que se analizaban las capacidades que la gente necesitaba en una economía flexible. Como cabría esperar, el informe da mucha importancia a las capacidades básicas, verbales y matemáticas, así como a la capacidad de manejar tecnología. Lo sorprendente es que Dole y sus colegas, no famosos precisamente por su sentimentalismo lacrimógeno, hicieron excesivo hincapié en escuchar bien, en enseñar a los demás y en el arte de la facilitación dentro de un equipo. La imagen del equipo, en el informe SCANS, es un grupo de gente reunida para realizar una tarea concreta e inmediata, más que para vivir juntos como en un pueblo. Los autores argumentan que un trabajador tiene que poner en tareas a corto plazo una capacidad instantánea de trabajar bien con un cambiante elenco de personajes, lo cual significa que las capacidades sociales que la gente trae al trabajo han de ser portátiles. Escuchar bien y ayudar a los demás, al moverse de equipo en equipo, a medida que cambia el personal de los equipos, como moverse de una ventana a otra en una pantalla de ordenador. Al buen jugador en este equipo también se le pide distancia. Deberá tener la capacidad de entablar relaciones estables y juzgar cómo pueden cambiarse, imaginarse la tarea entre manos, más que zambullirse en largas historias de intrigas, traiciones pasadas y celos. Las realidades del trabajo en equipo, en el lugar de trabajo flexible, están señaladas por las confusas metáforas del deporte que impregnan este informe. En las formas de trabajo flexibles, los jugadores hacen las reglas mientras juegan. El estudio SCANS pone el acento en el arte de escuchar. Por ejemplo, porque los autores consideran que hablar las cosas es un acto libre y más apto para la improvisación que trabajar según unas normas escritas en un manual de procedimientos. Y el deporte de la oficina difiere de los otros deportes porque en el trabajo los jugadores no llevan los tantos de la misma manera. Solo importa el partido que se está jugando. El estudio SCANS subraya que el rendimiento anterior no es una guía para las recompensas presentes. En cada partido se empieza de cero, lo cual significa que en el moderno lugar de trabajo la antigüedad cuenta cada vez menos. Los autores de este estudio y de otros similares son realistas. Saben que la economía actual pone el acento en los rendimientos inmediato y a corto plazo, no en los resultados finales. Sin embargo, los modernos directivos también saben que la competición individual a vida o muerte puede destrozar el rendimiento de un grupo. Así, en el moderno equipo de trabajo surge la siguiente ficción. Los empleados no compiten entre sí y, lo que es aún más importante, la ficción de que empleados y jefes no son antagonistas. El jefe gestiona el proceso del grupo. Él o ella es un guía, un coordinador, la palabra más maliciosa del moderno léxico de la gestión de empresas. Un líder, más que gobernante, está de tu lado. El juego del poder se juega entre un equipo y otros equipos de otras empresas. A continuación describiremos cómo el antropólogo Charles Darrah encontró a los trabajadores inducidos a esta ficción en la formación de recursos humanos de dos empresas fabricantes de alta tecnología. Su investigación resuma deliciosas ironías que la realidad aporta a la teoría. Por ejemplo, los trabajadores vietnamitas
que representaban cerca del 40% de la mano de obra en una empresa, recelaban especialmente del concepto de equipo que veían como equivalente de los grupos de trabajo en el régimen comunista. La formación de esas virtudes tan sociables como compartir información demostró ser cualquier cosa menos sencilla y benigna. Los trabajadores de más categoría tenían miedo de enseñar sus propias capacidades a los nuevos o a los de categoría inferior. Si lo hacían, después los nuevos podrían reemplazarlos. Los empleados aprendían las capacidades portátiles del trabajo en equipo a través del entrenamiento de cómo interpretar diversos roles de la empresa, de modo que cada trabajador supiera cómo comportarse en las diversas ventanas del trabajo. En uno de los sitios visitados por Darrah, se recomendaba a los trabajadores que cada equipo actuara como una empresa distinta y que los miembros se consideraran a sí mismos como sus vicepresidentes. A la mayoría de los trabajadores esta recomendación les sonaba algo rara, pues se sabía que la empresa trataba a los operarios vietnamitas con escaso respeto, pero se consideraba que los nuevos empleados que jugaban este juego habían superado airoso su formación con capacidades humanas. El tiempo dedicado a esas sesiones era breve. Pocos días, a veces solo unas horas. La brevedad refleja la realidad a la que los trabajadores tenían que hacer frente en el trabajo flexible, que requiere un estudio rápido de nuevas situaciones y nuevas personas. Por supuesto, el público son los directivos a los que el nuevo contratado trata de impresionar. El arte de fingir en el trabajo en equipo es comportarse como si uno estuviera dirigiéndose solo a otros empleados, como si el jefe no estuviera realmente observando. Cuando la socióloga Lori Graham fue a trabajar en una cadena de montaje en la planta de Subaru Isuzu, descubrió que la metáfora del equipo que empleaba en todos los niveles de la compañía y que el equipo de mayor rango era el comité operativo. La analogía con el deporte desplegaba toda su fuerza. Los jefes de equipo, de acuerdo con un documento de la empresa, son colegas altamente calificados como capitanes de un equipo de baloncesto. El concepto de equipo justificaba el trabajo flexible como una manera de desarrollar las capacidades individuales. La empresa afirmaba que todos los miembros asociados recibirán formación en diversas funciones y las ejecutarán. Esta formación aumenta su valor para el equipo y para Subaru Isuzu, así como su propio sentimiento de autoestima. Lori Graham se encontró inmersa en una cultura de cooperación mediante símbolos igualitarios. El sociólogo Gideon Kunda denomina a este trabajo en cooperación interpretación profunda, porque obliga a los individuos a manipular su aspecto y su comportamiento con los demás. ¡Qué interesante! Lo que te he oído decir es, ¿cómo podríamos hacerlo mejor? Estas son las máscaras del actor en el juego de la cooperación. Los jugadores de éxito en los grupos de formación de Darrah raramente se comportaban igual fuera del escenario que cuando los jefes estaban observándolos. De hecho, el sociólogo Robin Leinder ha explorado los guiones escritos que en la realidad se les entregan a los empleados en las empresas de servicios. Lo que estos guiones tienden a hacer es a establecer la cordialidad del empleado más que dirigirse al fondo de la preocupación de un cliente. En un mundo laboral estilo torniquete, las máscaras de la cooperatividad están entre los únicos objetos personales que los trabajadores llevan con ellos de una tarea a otra, de una empresa a otra. Ventana de sociabilidad cuyo hipertexto es una sonrisa ganadora. Si esta formación de capacidades humanas es solo un acto, es también una cuestión de mera supervivencia. Hablando sobre personas que no conseguían desarrollar rápidamente estas máscaras, un supervisor le dijo a Darrah que la mayoría terminará en una gasolinera. Y dentro del equipo, las ficciones que niegan la lucha individual por el poder o el conflicto mutuo sirven para reforzar la posición de los que están arriba. Lori Graham encontró a la gente oprimida de un modo particular por la misma superficialidad de las ficciones del trabajo en equipo. La presión de otros colegas de su equipo de trabajo ocupaba el lugar del jefe que azuzaba con el látigo para que los coches avanzasen lo más rápido posible en la cadena de montaje. La ficción de empleados cooperando en equipo servía a la incesante impulsión de la empresa a una productividad cada vez mayor. Tras un periodo de entusiasmo inicial, un colega le dijo: pensaba que este lugar sería diferente con su concepto de equipo y todas esas bonitas palabras,
pero la dirección solo está tratando de que la gente trabaje hasta reventar. Los diversos grupos de trabajo tenían la responsabilidad colectiva por el esfuerzo de cada uno de sus miembros y los equipos se criticaban mutuamente. Un trabajador entrevistado por Graham dijo que se le había acercado un jefe de grupo y le había dado una breve clase sobre cómo trabajamos mejor en equipo, captando el error de otro y haciéndoselo saber antes de que llegue al final de la cadena de montaje. Los trabajadores se consideraban mutuamente responsables. Eran obligados a hacerlo en las reuniones en que se practicaba algo parecido a la terapia de grupo, una terapia orientada al balance final. Pero la recompensa para el individuo es la reintegración en el grupo. La afición de que los trabajadores y la dirección están en el mismo equipo demostró ser igualmente útil a Subaru Isuzu en sus tratos con el mundo exterior. Subaru Isuzu utiliza esta ficción de comunidad para ayudar a justificar su feroz resistencia a los sindicatos. Además, la ficción de la comunidad ayuda a justificar la existencia de una empresa japonesa que en Estados Unidos saca beneficios que luego envía a casa. Esta compañía representa un caso extremo en el panorama de las empresas japonesas que tienden a llevar el trabajo en equipo hasta su límite. Sin embargo, destaca una utilización más generalizada del trabajo en equipo en las instituciones flexibles. Lo que estas medidas tienen en común, creen los economistas Eileen Applebaum y Rosemary Batt, es que no cambian la naturaleza fundamental del sistema de producción ni amenazan la organización básica de la estructura de poder de las empresas. Más importante en este aspecto es el hecho de que los directores se siguen aferrando a la panacea de hacer el trabajo de turno todos juntos, todo en el mismo equipo con la intención de resistir el desafío interior. Cuando en Reengineering the Corporation, Michael Hammer y James Champty instan a que los jefes dejen actuar como supervisores y se comporten más como entrenadores, lo hacen por el bien del jefe más que por el bien del empleado. Para expresarlo de una manera más seria, el poder está presente en las escenas superficiales del trabajo en equipo, pero la autoridad está ausente. Una figura de autoridad es alguien que asume la responsabilidad por el poder que ejerce. En una jerarquía laboral a la antigua, podía hacerlo declarando abiertamente: yo tengo el poder. Yo sé que es lo mejor. Obedézcame. Las técnicas modernas de dirección de empresas intentan escapar del aspecto autoritario de tales declaraciones, pero en el proceso se las arreglan también para no asumir la responsabilidad de sus actos. La gente necesita reconocer que todos somos trabajadores contingentes de una forma u otra, manifestó un directivo de AT&T en un reciente aluvión de reducciones de plantilla. Todos somos víctimas del lugar y del tiempo. Si el cambio es el agente responsable, si todos son víctimas, entonces la autoridad se desvanece, pues nadie puede ser considerado responsable. Con toda seguridad, no es este gerente que despide a la gente. En cambio, es la presión de los colegas la que ha de hacer el trabajo del jefe. El repudio de la autoridad y la responsabilidad en la superficialidad misma del trabajo flexible en equipo estructuran la vida laboral cotidiana tanto en los momentos de crisis como en una huelga o una reducción de plantilla. El sociólogo Harley Saiken ha hecho un excelente trabajo de campo sobre este repudio cotidiano de la autoridad por aquellos que tienen poder, y vale la pena citar in extenso lo que un trabajador manual en un equipo mixto de empleados administrativos y obreros le dijo a Saiken sobre cómo hoy se evita asumir la autoridad. En realidad, lo que está ocurriendo es que no haces funcionar la máquina solo. Hay 3 o 4 personas a los mandos: el técnico, el programador, el tipo que hizo el equipo, el operador. Otra cosa que ocurre es que es demasiado difícil comunicarse con las otras personas implicadas en el proceso. No quieren saber nada. Todos tienen la formación, los títulos. No quieren que les hables de nada que haya salido mal. Todo tiene que ser culpa tuya. Ellos seguramente no admitirán que han cometido un error. Cuando encuentro una manera de improvisar alguna operación, si puedo hacerlo sin que nadie me vea, no se lo digo a nadie. Sobre todo porque nadie nunca me lo preguntará. El sociólogo sueco Malin Åkerström concluye que tales experiencias que la neutralidad
Concluye de tales experiencias que la naturalidad es una forma de traición. La ausencia de seres humanos reales que digan, te diré lo que tienes que hacer, o como fórmula extrema, te haré sufrir, es más que un acto defensivo dentro de la empresa. Esta falta de autoridad libera a los que están al mando para que adapten, cambien, reorganicen sin tener que justificarse ni justificar sus actos. En otras palabras, permite la libertad del momento, una atención concentrada solo en el presente. El cambio es el agente responsable. El cambio no es una persona. Además, el poder sin autoridad permite a los líderes de un equipo dominar a los empleados, negando la legitimidad de las necesidades y deseos de estos. En la fábrica de Subaru Isuzu, donde los directivos recurrieron al discurso deportivo para llamarse a sí mismos entrenadores, Lori Graham descubrió que era difícil, si no fatal, para un trabajador hablar de los problemas directamente a un jefe entrenador en términos que no fuera la cooperación de equipo. La conversación directa sobre demandas de aumento de salario o menor presión para fomentar la productividad se veía como falta de disposición a cooperar del empleado. El buen jugador de equipo no se queja. Las fricciones del trabajo en equipo, a causa de su misma superficialidad de contenido y atención, puesta en el momento inmediato y su manera de evitar la oposición y la confrontación, son útiles en el ejercicio de la dominación. Compromisos compartidos más profundos y sentimientos como la lealtad y la confianza requerirían más tiempo. Y por esa misma razón no serían tan manipulables. El director que declara que todos somos víctimas del tiempo y del espacio es tal vez la figura más astuta que aparece en las páginas de este libro. Ha dominado el arte de perder el poder sin tener que presentarse como responsable. Ha trascendido esa responsabilidad por sí mismo, poniendo los males del trabajo otra vez sobre los hombros de sus víctimas, que, vaya casualidad, trabajan para él. Este juego del poder sin autoridad hace surgir un nuevo tipo caracterológico. En lugar del hombre llevado por las exigencias, aparece el hombre irónico. Richard Rorty dice que la ironía es un estado mental en el que la gente nunca es totalmente capaz de tomarse a sí misma en serio, porque siempre es consciente de que los términos en que se describe están sujetos al cambio, siempre es consciente de la contingencia y la fragilidad de su vocabulario final, y por lo tanto de sí misma. Una visión irónica de sí mismo es la consecuencia lógica de vivir en un tiempo flexible, sin criterios de autoridad o responsabilidad. Sin embargo, Rorty entiende que no hay sociedad que pueda cohesionarse por la ironía. En cuanto a la educación, afirma que no puede imaginar una cultura que socializara a su juventud de una manera que las hiciera dudar continuamente de su propio proceso de socialización. La ironía tampoco estimula a la gente a desafiar al poder. Rorty afirma que esta percepción del yo no nos hará más capaces de dominar las fuerzas lanzadas contra nosotros. El carácter irónico del tipo descrito por Rorty se vuelve autodestructivo en el mundo moderno. Uno pasa de creer que nada es fijo a no soy totalmente real. Mis necesidades no tienen sustancia. No hay nadie, ninguna autoridad que reconozca su valor. La ética del trabajo en equipo, con sus ironías internas, nos aleja mucho del universo del adusto y heroico campesino de Virgilio. Y las relaciones de poder contenidas en el trabajo de equipo, el poder ejercido sin llamadas a la autoridad, está muy lejos de la ética de la responsabilidad personal que caracterizaba a la antigua ética del trabajo con su mortalmente serio ascetismo en el mundo. La clásica ética del trabajo de la gratificación postergada y el probarse a uno mismo por medio del trabajo duro difícilmente puede apelar a nuestra simpatía. Pero el trabajo en equipo no debería tener un derecho mayor con sus ficciones y su fingida idea de comunidad. Ni la antigua ni la nueva ética del trabajo proporcionan una respuesta satisfactoria a la pregunta de Pico de la Mirandola. ¿Cómo debo modelar mi vida? La pregunta del filósofo italiano desencadena todas las cuestiones que hemos expuesto sobre el tiempo y el carácter en el nuevo capitalismo. La cultura del nuevo orden trastorna profundamente la autoorganización. Puede separar la experiencia flexible de una ética personal estática, como le ocurría a Rico. Puede separar el trabajo sencillo y superficial de la comprensión y el compromiso, como les ocurría a los panaderos de Boston. Puede hacer del riesgo constante un ejercicio de la depresión, como le ocurrió a Rose. El cambio múltiple e irreversible
la actividad fragmentada pueden ser cómodos para los nuevos amos del régimen, como la corte de Davos, pero pueden desorientar a los sirvientes del régimen. Y el nuevo etos cooperativo del trabajo en equipo pone en el lugar de amos a los facilitadores y gestores de procesos que soslayan el sincero compromiso con sus subordinados. Al pintar este cuadro soy muy consciente de que, pese a todas las reservas, corre el peligro de parecer un contraste entre un antes, que era mejor, y una ahora peor. Ninguno de nosotros podría desear volver a la seguridad de la generación de Enrico o de los panaderos griegos, cuya perspectiva era claustrofóbica. Sus condiciones de autoorganización eran rígidas. En una visión a largo plazo, si bien el logro de la seguridad personal ha servido a una necesidad profunda, práctica y psicológica del capitalismo moderno, ese logro se ha cobrado a un precio muy alto. Una política sensible a la antigüedad y los derechos temporales gobernaba a los trabajadores sindicados de Willow Run. Continuar hoy ese modo de pensar sería una receta para la autodestrucción en los mercados y las redes flexibles de la actualidad. El problema al que nos enfrentamos es cómo organizar nuestra vida personal ahora, en un capitalismo que dispone de nosotros y nos deja a la deriva. El dilema de cómo organizar una narrativa vital se aclara en parte sondeando cómo, en el capitalismo de hoy, la gente se enfrenta al futuro.